Pues, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, arquitecto, se lo escucha. Doctor David, ¿sí se escucha? Gracias. Muy bien. Hoy vamos a llevar el tema que nos toca es perspectiva de cilindro. Como siempre, vamos a hacer un entrenamiento rapidito de la atención, movimiento de la cabeza alrededor. Entonces empezamos con la cabeza en la posición 10, la quijada en el pecho. Inhalamos por la derecha hasta que quede la cabeza atrás. Y luego exhalamos hasta que quede la cabeza adelante. Nuevamente inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Ahora en el otro sentido, por la izquierda. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos por la izquierda, oreja cerca al hombro. Y luego exhalamos, pasando la oreja por el hombro derecho. Nuevamente inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Muy bien. El tema que nos toca hoy es la perspectiva del cilindro. Y voy a dar una práctica sobre esto que les voy a enviar en unos días más. Bien, voy a recurrir a nuestro Classroom. Ya les había enviado justamente el PDF, inclusive de la perspectiva del cilindro. Y lo único que vamos a hacer ahora es repasar rápidamente esta perspectiva, que seguramente ustedes ya lo han revisado. Muy bien, estoy entrando al Classroom en este momento y voy a entrar al PDF de la perspectiva del cilindro. Voy a compartirles lo que tengo. Aquí está. Bien, entonces estos son los datos del cilindro y voy a acercarlo un poquito más. Tenemos lo que sería la proyección frontal, la proyección horizontal de un cilindro recto. Y como habíamos quedado antes, lo único que tenemos que hacer es desplazar a la derecha la proyección frontal. Vamos a ir recorriendo y vamos a colocar también los datos necesarios para poder realizar la perspectiva. Perdón, se está moviendo esto. Ahí. Bien, tenemos, por ejemplo, al observador, que en mi caso yo he colocado acá. Y en una línea recta colocamos al punto de fuga sobre la línea del horizonte. La altura de la línea del horizonte es 4 metros. La distancia del observador a la línea de tierra es 12 metros. La altura del cilindro es 5 metros. Muy bien. Seguimos y podemos ir resolviendo el ejercicio punto por punto, como ya sabemos, porque esto es repetir, el método es el mismo. Por ejemplo, del punto 9. Del punto 9, lo que tenemos que hacer primero, ya saben ustedes, es mirar, ¿no? O si quieren, empiezan con el otro movimiento, que sería de llevar hasta la línea de tierra. Entonces, el siguiente será
mirar el punto 9. Y luego fugamos ¿qué? Este punto encontrado con la perpendicular que llevamos a la línea de tierra. Entonces lo que hacemos simplemente será fugar. Y en la intersección de la línea de fuga, que es roja, y la línea naranja, que es el miro, en la intersección, ese punto es la perspectiva del punto 9. Vayamos al otro gráfico. Aquí analizamos lo que realmente vamos a ver del cilindro. No vamos a poder ver todo el cilindro porque no podemos ver un objeto de todo lado. Entonces vamos a ver simplemente unas caras, ¿no? En este caso, las caras que estamos viendo es todo lo que está dentro del triángulo rojo, es decir, por ejemplo, con otro colorcito lo voy a hacer. Vemos el punto 13, veo el punto 14, el 15, el 16, el 1, el 2, el 3. Pero fíjense que no veo, por ejemplo, el punto 4, porque ya estaría atrás. El 5, el 6, el 7, el 8, el 12, todos esos puntos estarían atrás, por lo que no los veo. Entonces, ¿para qué sacaría la perspectiva? Si fuera simplemente de un cilindro, no vale la pena sacar la perspectiva de ese cilindro, a no ser que sea el cilindro transparente. Si fuera el cilindro transparente, entonces sí, valdría la pena hacer la perspectiva de todos y cada uno de los puntos. Pero en este caso no, porque es un cilindro sólido. Bien, pues entonces, ya que no vamos a sacar esos otros puntos, lo que haríamos es sacar simplemente de los puntos que se van a ver, del 13, 14, 15, 16, 1, 2 y 3. Hacemos el proceso que ya conocemos, ¿no? Entonces, del observador lanzamos un miro, luego utilizamos una línea auxiliar que va hasta la línea de tierra, luego fugamos esa línea, ¿no? Y en la intersección del celeste con el rojo encontraremos el punto requerido. Por ejemplo, si tenemos celeste acá, esta línea la prolongamos un poquito más para que intersecte exactamente con el rojo. Y en ese punto hemos encontrado lo que sería la perspectiva. Estamos repitiendo una y otra vez para que no se olviden del método, ¿no? Ese es el punto, no se olviden. Ese es el punto encontrado. Si borramos, se van a fijar que ahí está el punto encontrado. De la misma forma, vamos encontrando todos los demás puntos. Por ejemplo, aquí puede ser otro camino que primeramente encontremos la altura. Entonces lo voy a acercar un poquito más el gráfico para que ustedes vean lo que habíamos encontrado, la altura. Vamos a irnos con el gráfico de la derecha. Pues bien, podemos ver aquí que hemos determinado la altura. Para eso teníamos, si se acuerdan, una línea que llevaba de referencia hasta la línea de tierra. Del punto 13 estamos hablando. Pero para la altura tenemos que seguir subiendo esa línea. ¿Ya? En esa línea vamos a trasladar la altura del cilindro. ¿Cuál es la altura del cilindro? Por si se olvidaron, es esta. Esa es la altura del cilindro. Entonces estamos llevando la altura del cilindro hasta que intersecte con esa línea naranja. Y esa es la altura del cilindro. Entonces esa altura es la que nosotros fugamos. Llegamos a ese punto y luego continuamos, ¿no? E intersectamos con una línea vertical que está en color verde, que parte de la base del 3 en perspectiva, esa línea verde,
e intersecta con la fuga blanca. Entonces ahí encontramos el punto 13 en altura. Ese es el punto clave porque ya tendríamos una generatriz en perspectiva. Sigamos. Vamos a reducir un poco para continuar. Y podemos hacer así con todos y cada uno de los puntos. Si ustedes ven a la izquierda, fíjense que hemos ido mirando y fugando todos los puntos. Los miros están con amarillo, fíjense, se los voy a resaltar ahí. He mirado ese punto 14, luego el punto 15, luego el 16, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. También lo que he hecho con color rojo, he llevado de cada punto, por ejemplo, del 14, del 15, pero no solamente hasta la línea de tierra, sino que me he pasado, porque ahí voy a sacar las alturas del 16, todos los rojos, ¿no? Del 1, etcétera, de toditos he hecho. Y luego también lo que he hecho es fugar todos esos puntos encontrados en la línea de tierra. Ahí está uno, ahí está otro. ¿De qué puntos estoy hablando? Estoy hablando de estos puntitos, ¿no? Que las líneas rojas han determinado en la línea de tierra. Pero eso ya hemos visto ese método también en las anteriores lecciones. Entonces aquí he hecho todo. En uno, la base, y luego he ido encontrando, como ya sabemos también, los puntos en perspectiva del 16, del 1, del 2 y del 3, ¿no? Entonces nos faltaría simplemente sacar las alturas. Y como hemos hecho la altura del 13, igualito hacemos para todos. Entonces vamos subiendo y vamos llevando las alturas, fugando las alturas para ir encontrando altura por altura, del 13, luego del 14, luego del 15, luego del 16, etcétera, y vamos formando la figura en perspectiva. Finalmente tenemos la figura en perspectiva de todo lo que se ve del cilindro, ¿no? Porque eso se va a ver, es un cuerpo sólido, no es transparente, y sobre eso seguramente ya se puede hacer algunos detalles de puertas, ventanas o todo el contexto externo. Lo importante, la estructura ya estaría realizada en perspectiva. Muy bien, ahora vamos a dar paso a las preguntas que tengan, si es que todavía les queda duda, pero si se fijan, es el mismo método, ¿no? Ahora más que Arquitecto, buenas todo, tardes. las preguntas, por favor, para ganar puntos. Sí, buenas tardes. Arquitecto, buenas tardes. En la unión de los puntos que se realiza el 3-2 ya en la perspectiva, en la altura real, ¿hay que unir con regla o es más conveniente con cerchas? Eh, sí, mucho más conveniente con cerchas. Está bien, te va a salir mucho más fino, pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque hay que saber escoger la curva de la cercha. Ahora, si quieres mayor precisión, podrías dividir, ¿no? En más, como decíamos, no solamente esto como ejemplo didáctico está bien, pero si uno quiere más finito, entonces tendría que ir haciendo más divisiones, ¿no? Entre el 1 y el 2, entre el 2 y el 3. Con más divisiones me sale mucho más preciso. Pero sí podría hacerse con cercha también. Gracias, arquitecto. Tu número de código es G24. G24, perfecto. Si alguien más tiene alguna pregunta, Arquitecto, yo tengo una pregunta. dime. ¿El círculo puede estar pegado a la línea de tierra? Exactamente, puede estar pegado. Sí, puede estar pegado. Pero en este caso yo decidí no moverlo. Pero fíjense que puedo mover todo el círculo y ubicarlo en la línea de tierra. O fíjense que también puedo hacer lo siguiente. Puedo poner la línea de tierra directamente en el 13. ¿Se dan cuenta? Estoy colocando en el 13 ya la línea de tierra. Eso también, ¿por qué? Porque no me interesa la parte de atrás que no se ve del cilindro. Ahora, si estoy diseñando un cilindro, digamos, una arquitectura transparente, todo de vidrio, obviamente tengo que hacer todo el cilindro. En este caso no, entonces la línea de tierra
podría colocarla simplemente a partir del punto 13, ¿no? Y no habría problema también. Código de estudiante. Sí, arquitecto, F17. F17, perfecto. Muy bien, si alguien tiene alguna otra pregunta, con gusto. Arquitecto, buenas tardes. Perdón, ¿en la línea del horizonte igual lo podemos recorrer o ahí tiene que ser en los 4 metros? No, claro, si es 4 unidades, entonces lo que tienes que hacer es poner 4 unidades. Lo que es como el cacho, ¿no? Se ve, se anota y lo que está también. Entonces, si esta es mi nueva línea de tierra, entonces mi línea de horizonte colocaré a 4 unidades, ¿no ve? Ya, gracias, arquitecto. F52, arquitecto. Gracias. ¿Alguien más? Aprovechen de ganar puntos para... Bien, de todas formas, la práctica les voy a dar una explicación rapidita nomás, ¿no? Consiste, pero les voy a mandar por escrito, obviamente, el día de mañana pasado, bueno, uno de estos días, como estamos con elecciones, voy a tratar de que sea mañana, pero más que todo para los que quieren avanzar, ¿no? Es bueno que practiquen porque les va a servir de mucho. La próxima clase les voy a mostrar, por ejemplo, una perspectiva que hice para un cliente, muy rápida, a pulso, porque no tenía reglas en ese momento. Entonces agarré el papel, grafiqué y le mostré, ¿no? Entonces, fíjense que en la práctica lo que tienen que hacer es aumentar un prisma, ¿ya? Un prisma que podría ser de sección triangular, podría ser oblicua, podría ser en proyección, digamos, podría ser un prisma en posición frontal, en posición horizontal, como ustedes quieran, dense el desafío. Por ejemplo, así yo estoy colocando, pero podría no ser así, depende de la creatividad de ustedes. Pueden usar un prisma oblicuo, un prisma recto, depende ya de ustedes, ¿no? Les voy a mandar la orden y todo lo que yo no diga en la orden es libre para que ustedes puedan modificar. Si yo, por ejemplo, digo 4, la altura de la línea del horizonte, tendrán que poner 4. Si no digo nada, ustedes podrían ubicar a la altura que deseen. Bien, ¿habría alguna pregunta más o cerramos acá? Mientras tanto, podríamos... Yo te... Sí, a ver, por favor. ¿Es necesario completar los puntos que no se ven o lo podemos dejar así nomás? No, lo podemos dejar así. No hay problema porque no se ven, ¿no? En la perspectiva misma, cuando ya tengas el resultado, ya no es necesario. A no ser que el cilindro sea transparente o tengan alguna intersección de otro volumen en ese lugar. Ahí les va a servir de mucho para la intersección. Pero si no, no le veo por qué tendrían que colocar, ¿no? Ahora, cuando uno está practicando y está haciendo al inicio, está aprendiendo la perspectiva, sí, es una obligación personal de cada uno de ustedes que hagan todo para que vean cómo se vería un cilindro completito, ¿no? Y después ya, para pasarlo en limpio, eliminan lo que se ve o lo que no se ve, más bien dicho, ¿no? A Está esto bien, ustedes, ¿qué código es? F17. F17, otro punto más. Ya. Bien. Entonces pasamos a los formularios. Yo lo voy a cortar aquí la grabación para que podamos